Y ahora voy a compartir pantalla. En este caso, vamos a compartir primero. Esta vez sí va a ser importante ver la presentación. Y ustedes saben que, aunque usualmente yo no. Y saben que es lo peor, que yo hice estas presentaciones, pero al fin y al cabo creo que Ale y Guille lo usan más que yo. Lo que vamos a ver hoy es la mitad de la clase, la mitad del laboratorio, que va a ser hasta March. Yo sé que no es la mitad es Append, pero es que March y Append van muy de la mano. Y estos son como mantequilla, pero ok, vamos a hablar primero de la NAO, ¿verdad? Que es los niveles de agregación de la NAO, que esta es la base de datos que hemos estado trabajando todo este tiempo. A lo largo del curso se ha trabajado únicamente con información relativa a cada individuo registrado en la encuesta. No obstante, en la recolección de datos por parte del INEC, el registro también queda en otros niveles. Entonces, esto va a ser muy importante para que ustedes se den cuenta, tanto para mi proyecto como para cuando quieran realmente ver información, y es que la NAO también tiene información acerca de la vivienda y del hogar. Para el INEC, el hogar y la vivienda no es lo mismo. El hogar se refiere a una familia que, un grupo familiar, mientras que una vivienda es literalmente la estructura física en la cual reside una o más hogares. Eso quiere decir, digamos, que, por ejemplo, si en mi casa, que es una vivienda, hay diferentes familias, por ejemplo, no sé, se le alquila y vive otro grupo familiar en la mitad de la casa, o no sé, mis tíos, tíos terceros también viven dentro de mi casa, pero ya no forman parte de mi familia, mi núcleo familiar. Habrían diferentes hogares en mi casa, pero solo es una vivienda. ¿Sí se explica? Entonces, hogar, cuando vean hogar, intenten verlo como familias. Y cuando vean vivienda, se están refiriendo literalmente a la casa, como a la estructura física de la casa. ¿Todo bien con eso? Si queda claro. Profe, se me cortó. ¿Podría repetirlo? Sí, de fijo, de fijo. ¿Y José? Gracias. Pero no, si quiere con la explicación, voy a ver si ya lo veo. Ok, entonces, cuando nos referimos a hogar, nos estamos refiriendo a familias. Y cuando nos referimos a vivienda, nos estamos refiriendo a la estructura de la casa. Entonces, en una vivienda pueden haber diferentes hogares, porque en una vivienda pueden haber diferentes familias. No sé, pueden poner el ejemplo de, no sé si ustedes, bueno, no sé si han visto, que espero que sí, la pensión. La pensión es, digamos, es un programa que hay en la tele en una casa, en una vivienda, hay diferentes personas que viven y que no son familias, o sea, que son diferentes, o sea, como una familia vive en un lado, otra familia vive arriba, entonces, o sea, no comparten ningún vínculo familiar, entonces son diferentes hogares, entonces son diferentes familias, entonces en una casa pueden vivir diferentes familias, no sé, como en una cuartería que viven diferentes familias, bueno, es una casa, entonces se contabiliza como una vivienda, pero en hogar, relacionan mucho hogar con familia, en un hogar pueden haber diferentes hogares en una vivienda. Entonces, creo que no sé si me expliqué mejor. Marín, ¿tenés una duda? Sí, profe, quiere ser, por ejemplo, si uno tiene, a partir del momento en el que es mayor de edad y no vive en la misma vivienda que el resto de su familia, pero no es como económicamente independiente, por ejemplo, un estudiante. Claro, ok, perfecto. Sí ¿Qué cuenta como un hogar. ¿Qué tipo? Sí, cuenta como un hogar. Cuenta como un hogar. ¿La persona sola? Sí, ¿O la persona sola. los dos? La persona sola no sé, por ejemplo, yo vivo, no sé, mi familia es de Guanacaste y yo, como una persona de 18 años, me voy a estudiar a la Universidad de Costa Rica, entonces vivo en San Pedro. Bueno, yo en San Pedro cuento como un hogar, cuento como una persona sola, formo parte de ese hogar. No es como que mi familia está, o sea, como si llega el INEC al Guanacaste y me dicen, bueno, no, es que yo tengo un hijo que está no sé, en San Pedro, y en San Pedro, ahí no se contabiliza, es sencillo, o sea, el hogar siempre y cuando las personas vivan juntas. Y creo que Carlos también tiene duda. Profe,
todas esas familias van a depender de, de un mismo ingreso económico, por decir que solo una persona sea la que suple de ingresos a toda la a No, todo el hogar, o pueden haber diferentes personas que ok, bueno. Ok, diferentes recuerda, ingresos. ajá, exacto. Ahí me uniste hogar y vivienda. Digamos, por ejemplo, en una familia, en un hogar, puede ser que la mamá sea la encargada de ese hogar. Digamos, por ejemplo, ok, voy a hacer un ejemplo más para que sea más práctico. Imaginémonos mi casa. En mi casa viven dos familias, ¿verdad? No sé, la familia Mora y la familia Calderón. En la familia Mora, mi mamá, yo soy de la familia Mora, por ejemplo, mi mamá es la encargada de suplementar, es la que nos da ingresos a esta familia, a este hogar. Mientras que la familia Calderón es el abuelo con la pensión o la abuela con la pensión quien da ingresos a ese hogar. Entonces, son completamente distintas estos dos hogares, a pesar de que vivimos en una misma vivienda. No se vinculan con, no, es que están juntados o están, no, porque si estuvieran casados o si estuvieran, entonces ya sería solo una familia. Pero son dos, o sea, imaginémonos como literalmente dos familias distintas que viven en una casa. Eso pasa mucho porque digo, uno está alquilando, esto pasa mucho en pobreza, ¿verdad? En personas que no tienen los recursos para pagar una casa, entonces alquilan un cuarto o dos cuartos y viven, como digo, lo que viene siendo como las guarderías. Pero por ahí va. No sé si con estos ejemplos queda un poco más claro, José Andrés, ¿sí? Entonces, con ese ejemplo que dio de la familia Mora y la Calderón, entonces ahí diríamos que es una vivienda y dos hogares. Dos hogares. Ajá. Pero la parte que no me queda muy clara es, digamos, en ese ejemplo son dos hogares porque estamos hablando de, creo que era la mamá, digamos, la encargada de suplementar a los Mora y el abuelo o la abuela con la pensión a los Calderón. Claro. Entonces, contamos hogar como la persona encargada de un núcleo familiar. No, o sea, cuando digo eso es, por ejemplo, cuando el INEC diga quién es el que suple más los ingresos al hogar Calderón, van a decir que es la mamá, perdón, Calderón eran la gente, los abuelos, que eran los que estaban dando la pensión, mientras que los Mora es la mamá, pero no precisamente es, o sea, el encargado hay un rango, sí, de hecho hay una variable en el INEC que es si usted es la encargada de la familia o encargada de la familia, que es la que aporta más ingresos, si usted no trabaja, si usted es un hijo o una hija, y ahí sí se puede categorizar. Pero para las variables en sí, hogar y vivienda, no es relevante si usted es la encargada o no es la encargada. Es solo que sea su familia, me explico. Es literalmente yo vivo con mis papás y mi hermano. Bueno, este es mi hogar. O sea, somos nosotros. Pero si en la casa también vive otra gente, pues sería otra Profe, familia, y eso es aparte, digamos, sí, o sea, ahí no tiene nada que ver los ingresos, por ahora es solo como lo familiar. ¿Sí me explico? profe, yo tengo una Ujú. consulta. ¿Qué pasaría si, como por ejemplo, volviera lo de la presencialidad y yo dijera, bueno, me voy a alquilar una casa, no sé, con José y con Roy, una cosa así? Entonces, seríamos tres hogares diferentes porque En una vivienda, somos en una vivienda, es así. justamente, sí, justamente. Sí, Ujú. ok, ya lo entendí. Gracias. Sí, y ya. José, no sé si todavía tienes alguna, si mi ejemplo sirvió o no sirvió. No, sí sirvió. Sí, todo bien. Gracias. Perfecto. Esto va a ser muy importante porque también en el mini proyecto yo hay veces que voy a estar hablando de viviendas y hay veces que estoy hablando de familias o de hogares. Entonces ustedes tienen que asociar que cuando yo diga hogares, ustedes van a decir, bueno, es que si voy a hablar de hogares, tengo que fijarme en la variable de hogares o de familias, ¿verdad? Si está hablando de viviendas, tengo que fijarme en la variable de viviendas, que no es lo mismo. Creo que las variables que se usan es el ID hogar y el ID vivienda, que lo que significa es como, esta tabla va a ser un 1 por cada hogar y un 1 por cada vivienda. Entonces, lo que hay son como muchos missing values y unos, contando a la gente. Entonces, como aquí hay una familia, aquí hay otra familia, aquí hay otra familia. Y ahorita lo vamos a ver.
Después también ustedes hicieron para el IDH, el identificador de hogar, ahí está, ahorita lo van a ver. El IDH, eso lo hicimos para la práctica, si no me equivoco, y lo que hace es ver, bueno, cuáles son los hogares, o sea, esta gente es de este hogar, esta gente es de este hogar, pero ahorita lo van a ver, para que lo tenga un poco más identificado. Después están las UPMs, que son las unidades primarias de muestreo, corresponden a una unidad muestral de las viviendas, y son áreas geográficas en las que se divide cada distrito del país. En promedio contienen 500 hogares en las zonas rurales y 100 en las zonas, en las zonas urbanas y 100 en las zonas rurales. Denme un toque a ver el chat. Sí, aquí Javier, que me responde, al dejar la vivienda deja de ser parte del hogar. Sí, efectivamente, deja de ser parte del hogar. Usted ya por sí solo, o sea, si se va a vivir solo, usted es un hogar ahora nuevo. Ok, ahora con respecto al manejo de bases de datos. Hasta este punto se ha trabajado con una sola base de datos, sin embargo es posible añadir información de otras bases de datos con la cual se trabaja, digamos, ya sea para actualizar los datos o para incluir datos o variables de información pasada. Para un aprovechamiento efectivo de la información es primordial el orden y la minuciosidad en la revisión de los datos de cada base. Primero, vamos a ver Append. Append lo que hace es unir dos bases de datos verticalmente. Y digamos, imagínense que yo tengo, ok, digamos, creo que esto va a servir. Acá yo tengo una base de datos, que es esto, ¿verdad? Que es este. Voy a sacar otro de estos. Lo que va a hacer Append, y después yo tengo otra base de datos. Lo que va a hacer Append, digamos, esta es una base, no sé si se aprecian que uno es morado y otro es rosa, pero bueno, tengo dos. Lo que va a hacer Append es como hacer esto. Entonces, cuando termine la base de datos, pega la de abajo. Entonces, habría información de una base de datos y de abajo de otra. Entonces, ¿cómo uno identifica que la información, cuál es la que está arriba? ¿Cómo uno sabe cuál es la que está arriba? Bueno, uno puede colocar como un identificador, como que sea aquí un 1, como una fila, una columna de unos, para saber que acá se está trabajando con esta base morada, y una fila, o bueno, perdón, una columna de 2, para saber de que se está trabajando con la base rosada. Esto es lo que hace Append, como pega verticalmente. Lo que va a hacer Merge es, esta es mi base de datos y hay un identificador, no sé, como el IDH, como el identificador de hogares. Bueno, aquí hay un identificador de hogares y aquí hay un identificador de hogares. Entonces, lo que va a hacer es unirlas a través de esa variable del identificador de hogares. Eso es lo que va a estar como en el medio, digamos, no sé cómo. Voy a poner acá como IDH. Entonces, siempre para un merge va a tener que existir una variable que une las dos bases horizontalmente, como para que se queden pegadas. Entonces, serían como toda la misma información, pero con una variable identificadora. Imagínense este ejemplo, creo que va a ser bastante bueno. Imagínense que esta es una base de datos con la información de los exámenes del primer parcial, ¿ok? De datos, los exámenes que ustedes acaban de tener. Y esta base de datos es la información de los segundos parciales, de las notas de los segundos parciales. Entonces, yo tengo dos Exceles con esta información y quiero pegarlos. ¿Cómo pego esa información? ¿Con qué variable yo puedo identificar las notas de mi primer parcial y las notas del segundo parcial? ¿Con cuál variable puede ser? Hay diferentes, pero digamos, ¿cómo yo puedo identificar que aquí está, por ejemplo, José y aquí está José? ¿Cómo yo podría, entonces, cómo las uno? ¿Con qué podría poner? Que no sé si estoy, sí. Con el nombre, ¿no, profe? Con el nombre de fijo, hay otra que puedan usar. Carnet. Justamente, con el Sí, carnet, sí. con el nombre, yo puedo decir, bueno, no, búscate al ojo, porque ahí pueden haber que haya diferentes José, o que haya diferentes Franciscos, o que haya diferentes Valerias, entonces búscate el carnet, no sé, B6, y aquí el B6, y entonces los una, y aquí ya tendría el primer parcial y el segundo parcial unido a través del carnet. Eso es lo que hace Merge, Stata. Mientras lo que hace Append es como
esta es toda la información que yo tengo, digamos, esta base de datos, perdón por usar este ejemplo, es que sentí que era útil, o era bueno. Imagínense que este podcast es toda la información que yo tengo del 2020, de todos los exámenes, o sea, como toda la gente que se quedó, o que reprobó, o que pasó muy bien, de datos económicos en el 2020. Y esta es la gente que pasó y todo también, o se quedó en el 2018. No hay nada que los coincida, no hay nada que tengan en común, porque el carnet de esta gente es distinta al carnet de esta gente, pueda que los nombres sean iguales, pero cuando haga los apellidos no van a ser los mismos. No, o sea, no se puede hacer un merge porque son variables distintas, pero yo puedo hacer un append porque aquí yo puedo decir, esta es la variable, o sea, toda esta información es la del 2019, 2020, y esta es la del 2000, no sé si dije 2018, 2020. Bueno, ustedes... 20 y 18 creo. Ajá, Sí, 2020, sí. 2018. Entonces, entonces yo tendría ya una base de datos con la información del 2020 y del 2018. Y yo les digo, bueno, y acá haría como una variable que sea 2020 y aquí otra variable que sea como 2018 para especificar cuál es cuál. Pero por ahí va el sentido de hacer a los appends y los merge. ¿Sí se entiende entonces qué fue lo que se hizo? Sí, fue un buen ejemplo. Pero entonces para merge, sí tenemos que tener una variable que lo Siempre pueda unir en común. Exacto, se necesita de fijo una variable que identifique, porque son las mismas personas, imagínense, o los mismos individuos, o la misma, tienen que ser los mismos, entonces usted los calza. Pero con un append no precisamente tienen que ser los mismos, lo único que se necesita es como pegarlos, como saber que, como, o sea, como que sea útil, pero siempre y cuando se pueda pegar, que siempre, cualquier base se puede pegar, y sencillamente la idea es solamente pegar cosas que uno realmente da útil, ¿verdad? No es como que va, no sé, puedes pegar, no sé, tengas información acá como de un kinder, de la información de los promedios de un kinder, y acá la información de los promedios de la gente que sacó en cálculo 1, no sé, y no veo muy útil que los pegues, pero siempre y cuando sea útil, sí se puede. Pero eso es mi ejemplo, que ahora vamos a irnos a... ya, este era el laboratorio. Ahora nos vamos a ir a Stata a realizar... Profe, ¿puede Sí, dejar esa diapositiva para ver una el cosa? merge o el append. No, ese de merch. Merge, ok. Sí, ahorita vamos a ver cómo, porque en Merge hay diferentes opciones y ahorita vamos a ver cuál es cuál, porque sí es importante sepan que, bueno, qué significa una y qué significa la otra, pero no los quería agobiar con eso, pero es bastante simple, no van a tener problema. Listo, profe, gracias. Súper. Ok, vamos a irnos a Stata. Voy a compartir la base de datos de Stata. Ya tengo todo. Ok, acá tengo Stata, no tengo nada abierto, me voy a ir a documentos y tengo, acá podrán ver que tengo estoy buscando el laboratorio de hoy y va a ser este, Profe, ¿cuál es? Es que el no podemos ver de, cualquier cosa. ¿pueden ver o no pueden ver? No, desde que abrió la parte de archivos, nosotros estamos viendo el DUFA. ¿En serio? Sí. Sí. Ay, qué duro. No quiero que vean tu file, quiero que vean el... Bueno, voy a abrir Stata. Creo que así van a ver Stata, no sé. Es que ya no sé, es que tengo dos monitores y no sé cuál se está proyectando en cuál. Ahora sí están viendo Stata, me imagino, ¿verdad? Sí, sí. Y Sí, este es ya sé. el... acabo de abrir un do file nuevo, vamos a hacerlo todo de nuevo para no se me pierdan. Las bases de datos que vamos a usar, es que por eso quería compartir pantalla, para que me vieran qué es lo que... Pero no me comparte pantalla con lo que quiero. ¿Cuál era? Bueno, no importa. Lo que vamos a usar es la base de datos de... Primero, si quieren, veamos la primera base de datos, ¿verdad? Que es esta del 2000... La del 2020, 2019 indicadores. Para que, creo que la tienen, espero que la tengan a mano. Perdón por no mostrarles, es que no sé cómo está como rarita. Profe, está en la carpeta que tenemos que descargar para hoy, ¿no? Sí, justamente está en la Es que, carpeta que bueno, tenemos que descargar para hoy. Se me llama, sale creo una... que, la dije al revés, creo que se llama Indicadores 2019-2020.
No, 2020, 2019. Ajá, 2020, 2019, tienes razón. Entonces, para abrir esa solo le di doble clic, o literalmente lo que pueden hacer es como arrastrar la... Voy a ver si puedo. Ah, ya entendí, claro. Claro, ahora sí creo que están viendo literalmente mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces lo que hice, digamos, esta es la base de datos y lo que hice, pueden abrirla, porque como vamos a abrir diferentes bases, para que lo tengan idea, como lo que pueden hacer es como tirarla acá, como arrastrarla y tirarla y ya la abren. O si no, podemos hacer el mismo comando que hemos hecho siempre, ¿verdad? De usar el ius y el directorio de la base de datos. Ok, cuando veamos esto, acá, estamos viendo que esta base de datos tiene solamente dos variables, el IPCN, un identificador de hogar y el año, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que si yo aquí le doy browse, va a haber variables del 2020 y del 2010. Ah, bueno, esto sirve un montón para el IDH, de fijo, pero es que no sé si quieren verlo. Bueno, darle gsort para que solo lo vean y darle browse. Mira, ya está con gsort. Vamos a ver si puedo mostrar uno aquí que funcione. Sí, no se va a ver. Voy a darle. Esto no, solo es mostrativo, no es IDH. Es igual a... Pues se fue. Sí. Sí, se ve, no se ve. Se quedó pegado. No, sí, pero es que creo que escribió IGH, entonces no sé si se le ocurrió. Sí, creo que. No, ¿verdad? No, yo No me lo ocurrió, no me IGH. lo ocurrió. Sí, tenés razón. Ajá. Tienes toda la razón. If añades 2020. Ok, entonces, por ejemplo, saben que esto hubiera sido útil, lo hice mal otra vez, porque creo que sería más útil si pongo también la variable IPCN. Ya teniendo estas dos variables, creo que va a tener un poco más de sentido. Ahorita solamente voy a correr, digamos, esto es como solo la base de datos con el 2020. Y acá pueden ver que está el IDH. El identificador de hogares es muy diferente a esto, ¿verdad? Acá esto no es lo mismo. ID hogar no es lo mismo que el IDH. Lo que hace el ID hogar es colocar un 1 por cada hogar. Digamos, como que literalmente coloca un 1 por cada, como que identifica, es un identificador de hogares. O sea, solo este como, este es un hogar, este es otro hogar, este es otro hogar. Mientras que el IDH sí especifica cuál hogar es. Por ejemplo, este número me dice que este es el hogar 1011. Y entonces, si ustedes ven, el 1011 no tiene otras personas. Entonces, solo es un hogar, solo es una persona. Pero, por ejemplo, creo que había visto otro. Por ejemplo, voy a ver si encuentro uno. Pueden que haya números que se repitan. Voy a ver si aquí se repite alguno. No estoy viendo que se repita. Si ustedes ven uno que se repita, es porque son dos personas que viven en el mismo hogar y son familia. Pero voy a ver por qué no veo. Qué suerte. Todas estas son personas que respondieron, pero al parecer no hay ningún número que se repite. ¿Verdad? ¿Sabes uno que se repita? Bueno, ahorita podemos ver la base grande y en la base grande creo que es más fácil verlos. Pero si hay un número que se repitiese, si fueran el mismo número y dice, bueno, creo que no sé. Pero bueno, acá no se repiten, qué mala suerte. Pero si se repitieran es porque son dos personas que viven en ese mismo hogar. Entonces acá les estamos dando como un identificador, como un carnet a cada hogar. Entonces, si son dos personas viven, o sea, si dos personas son familia, van a tener y viven juntas, van a tener ese mismo carnet de hogar. Entonces, así funciona el IDH. Marine? ¿Sí? Profe, no es porque no está buscando en la buena columna, es que está buscando en la columna identificador de hogar y no en ingreso por cápita del hogar.
Estaba buscando en esta, pero no encuentro. En esta. Pero no sé si sí, en esta. Acá es donde debería haber. Acá es donde debería repetirse el número. Es en esta columna. Pero en la otra también, ¿no? No, O ingreso per cápita. no, en el ingreso. En realidad también debería repetirse, sí. Tienes razón. Ajá, el ingreso per cápita del hogar neto, como son la misma familia, se debería repetir también. Porque al fin y al cabo lo comparten. Pero sí, cualquiera de las dos. O sea, si se repitiese aquí o se repitiese aquí, serían las mismas personas. Pero ahorita no encuentro ninguno. Ahora, es en ambas que se debería repetir porque es el mismo ingreso. Pero bueno, no importa. Sigamos y ahorita vemos la base grande, que es donde van a ver. Entonces, imagínense que entonces tienen esta base de datos que tiene información del año y de los ingresos per cápita. Imagínense que también tienen otra base de datos donde no tienen esa información. Entonces, voy a abrir esta base, que creo que es la que ustedes tienen también, que se llama ENAO 2019, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Puedo hacerlo a la forma vieja que hemos aprendido, y es, voy a darle copiar como ubicación. ¿Sí? José. Profe, entonces, o sea, de igual manera mantenemos indicadores 2020, 2019 abierto y abrimos en otro stata. No. En este mismo stata quitamos indicadores y como usamos lo de siempre, ¿verdad? Lo de usar use, tenemos la base de datos, clear. O sea, como que literalmente borramos esto y hacemos eso. Sí, Mariana. Y abrimos esta nueva base de datos. Profe, esa base de datos no la tenemos. Bueno, al menos en mediación virtual no la vi. Y ya La revisé la 19-20. Sí, la profe. 20,19. O sea, digo, -19. Tenemos una del 2020 y otra del 2019. Yo tengo Ok, una de entonces- 2019. Ok, entonces vayámonos a primeras y no entonces, ok, no nos adelantamos con eso y veámosla, porque esa base de datos yo pensé que la habíamos subido, pero si no la subimos, lo que hay que hacer es solo como empezar de cero y las hacemos, porque son cambiecitos pequeños que ya les muestro cómo se hace. La primera, entonces, base que vamos a usar es esta, la ENAO 2019-Laboratorio 6. ¿Sí? Entonces, como siempre, pueden hacer como le dan copiar, le dan use, la pegan y le dan clear. Ya, corren el programa. Ahora sí, tenemos esta base de datos que es la del 2019. Tenemos estos factores. Aquí ustedes ven que ahora sí está, aquí el que tengo es el ID hogar y el ID vivienda. Entonces, por ejemplo, le voy a dar tab de ID. Bueno, no sé por qué le digo ID, es por la costumbre, pero es identificador, es como ID de hogar y de vivienda. Y acá me dice entonces que en Costa Rica hay 11,000. En realidad acá podemos hacer lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que aquí solo estaríamos hablando de la base, pero si yo le doy tab y le doy los paréntesis, que eso lo hagan, creo que esto de fijo lo van a usar para el mini proyecto. De fijo tienen que saber usar esta del factor de ponderación. Doy factor y me dice, bueno, es que el identificador del hogar me dice que hay 1,600,797 hogares, familias en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, y también de un solo hagámoslo para vivienda, ¿verdad? Entonces, ustedes quitan esto de... Profe, ¿hay Sí. que ir haciendo eso mismo que usted o eso solo para Era nosotros ver? más representativo, pero si quieren, o sea, de hecho esto les va a servir mucho, entonces tienen razón, creo que les dice Carlos, tiene bastante razón, porque sí les va a servir bastante para el mini proyecto, entonces lo va a copiar en el DoFile para que lo tengan presente, pero era más ilustrativo de que vean que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces,
identificar. Vimos que es, que es 1.600.000 y cuando yo le doy hogar vivienda, perdón, el identificador de vivienda, me dice que es 1.578.161 personas, casas. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Recordemos que nosotros dijimos que en una casa, en una vivienda, pueden vivir diferentes familias. Por eso tiene mucho sentido de que el número de casas de Costa Rica sea menor al número de familias o de hogares en Costa Rica, porque, o sea, en una casa pueden vivir diferentes familias. No sé si ahora sí ya tiene más, o sea, si esto ya se me ejemplifica más de qué era lo que yo les decía. ¿Qué más decíamos? Ah, bueno, con respecto al browse, si nos vamos aquí, ven como que acá lo que hace es como un 1 cada vez que hay una familia. Entonces, digamos, por ejemplo, en este voy a hacer el hogar, ¿verdad? Primero, que es el... Entonces acá me dice, bueno, esta persona es un hogar. 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 Estas dos personas no son un hogar, porque muy probablemente forman parte de este hogar. ¿Me explico? O sea, aquí lo que me está diciendo es, acá no me pone que son hogares porque ya viven, o sea, estas muy probablemente sean personas que tienen una edad baja y viven ya con una familia. Entonces, por eso, no, o sea, como que me identifica que estas personas forman parte o de arriba o de abajo, pero uno no sabe. Para uno saber eso, por eso necesita el IDH, que es este identificador, el carnet de los hogares. ¿Sí, Mariana? ¿Te da la mano levantada? No sé. Sí, no, ok, súper, no hay problema. Y la vivienda es también, pero aquí es lo que se está hablando es de casas, ¿verdad? Pero para saber, para poder identificar, por ejemplo, acá que hay muchos missings, para poder identificar si esas personas es que viven en un hogar distinto, si es que, no sé, no respondieron la pregunta, uno tiene que sacar el carnet del hogar, que eso, para eso se necesita el IDH, que era lo que sacábamos en la práctica. Pero bueno, ahorita lo repasamos para que se acuerden cómo era. Profe, ¿podría poner el DoFile para ver una Claro. cosilla? El DoFile que hemos hecho ahorita nada más es abrir la base y el 2019. Y esto es para ver, esto lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que eso es TAC y usar los factores de ponderación. Son tablas de frecuencia. Ahora, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es usar el append. Vamos a usar el append, pero creo que sería importante ver que recordar que esta base es del 2019, ¿verdad? Recordar que esta base es del 2019 y saber, hay dos formas de hacer un identificador para recordar, porque cuando peguemos la base, cuando pegamos este con este que habíamos dicho, ya después no vamos a saber cuál es de cuál, ¿verdad? A menos que haya como un identificador que diga, bueno, es que solo para los morados hay una variable que dice morado y para los rosa hay una variable que dice rosa. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Hacerla desde el inicio, digamos, hacerla antes de hacer el append, o en el mismo append, o sea, cuando me refiero a eso, me refiero a hacer como un gen, no sé, poner año, que sea igual a 2019. Lo que haría esta variable es que haría una columna llena de números que todos son 2019, 2019, 2019, 2019, para todas las observaciones. Y entonces como que me identificaría de esa manera que esas observaciones son de la base de datos del 2019. Pero esta es una forma, ¿verdad? Entonces voy a poner acá que esta es forma de identificar una base antes del append. Ahora, pero con el append uno también puede hacer como, en el mismo append uno puede hacer como
como pegar la base de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace escribiendo primero. Vamos a ver ahora sí ya el comando propio que se llama append, pegar. Horizontalmente y se hace append. Entonces, append y por horizontalmente me refiero a verticalmente. Perdón, siempre se me confundo. Se usa el comando append using y ahora van a tener que mandarle o decirle a Stata cuál es el directorio de la segunda base que vamos a usar. ¿Cuál es la segunda base que vamos a usar? Bueno, la segunda base que vamos a usar es la del 2020, es la del 2020. Entonces le damos copiar directorio como usábamos para los Exceles y le damos pegar. Espero que no los haya perdido todavía. Y acá le voy a decir como una opción a Stata que generemos una variable. Esa es la variable año, ¿verdad? Que esta era como lo que les decía. Es como esto de acá. Pero ya van a ver que es un toque distinto, pero para que tengan una idea cómo va la cosa. Pero ya, todo bien. Hice una pausa porque supongo que hay varios y varias que no han copiado el código. Entonces, por eso esperé a que todos y todas estuviéramos en la misma página. Pero sí. ¿Sí, Marín? Profe, el append, ¿qué significa en inglés? Que no. ¿Cuál? El comando append. Append. ¿Qué quiere decir en inglés? Uy, qué buena pregunta. No sé, la verdad, o sea, es que como append, sabes que no tengo la mínima idea. Voy a hacer un rápido buscador de qué significa. Como creo que append Significa es como adjuntar. Ajá. digamos, ¿verdad? Es como eso es lo que va. Digamos, si yo le doy help, append. Sí, no, imagino, me va a decir Sí. append datasets. You may close file and double. Ajá, sí, ajá, exacto. Es lo que no sé si lo dijo Carlos, ¿qué es eso? Creo que lo que va a hacer es adjuntar, como adjuntar. En este caso lo que vamos es como pegar. Anexar, ¿no, profe? Sí, eso es lo que va a append. No sé, una cosa. Profe, viera qué fallo. Yo desde el principio agarré la base que no era y ahorita estoy corrigiendo muy bien las cosas. No hay bronca. Igual si abriste la base 2020, 2019, es lo mismo, solo que hacerlo al revés, pero no hay problema. Entonces voy a correr ya este comando. Profe, deme un chancecito para ver una cosa. Dale. Profe, ¿por qué lo puso con doble N, ese gen, A-N-N-O? Porque la palabra año, o sea, en Stata no se usa la palabra año. Para no escribir ano, puse doble N. Ah, ya. Profe, Sí. ¿cuál era la forma rápida de correrlo? ¿Era con Alt o con Control? Control D. Ok, está, gracias. Listo. Entonces, le di append a la variable y me pegó estas variables y ahorita, de hecho, nos podemos ir al browse porque hicimos un identificador con... Ven, entonces, toma el valor de 0, la primera base de datos, ¿verdad? La que no pegamos, y toma el valor de 1, la base de datos que sí pegamos. ¿Todo bien con eso? Ahí no se me confunden. Eso sí puede ser, o sea, como toma el valor de 1, la variable que no pegamos, y toma el valor de, toma el valor de 1, la variable que pegamos, la que pusimos en el comando, y toma el valor de 0, la variable. ¿Saben cómo esto hubiera servido mucho? Para que lo identifiquen de un solo y así no se me pierdan. Y es que, vean esto. Sí, de fijo, siempre he recomendado hacer el identificador, no precisamente de esta manera, ¿verdad? Porque encontramos de otra manera, pero siempre es importante. Voy a darle clear y voy a cargar la base de antes. Y voy a poner esta variable, digamos.
Y ahora le voy a dar, aquí ya, como ya le puse, digamos, ya tengo una variable que se llama año, voy a quitarla y no se va a ponerle con H. Para que vean la diferencia. Ok, entonces ahora me voy a ir a Browse. Entonces, cuando generé esto, lo que hice fue, los ceros son de la base vieja. De hecho, ¿cómo sabemos que son de la base vieja? Porque en la base vieja pusimos 2019, que en el do file fue este comando, digamos. Esto yo lo acabo de hacer rapidísimo, pero lo que hice fue abrir la base de datos de 2019, generé una variable que se llamaba 2019 y después usé el append. Y entonces me dice que 2019, ¿verdad? Son todos estos. Y aquí me sale el identificador que son ceros. Pero cuando yo me vaya a la siguiente base, primero me van a salir, ya no me va a salir 2019 porque ese 2019 era exclusivamente para la base de 2019. Entonces ya por eso me salen, para la base nueva de 2020, me salen como missing values. Y también para año, en vez de ceros, ahora me salen unos, porque es la variable que yo le puse es la variable que yo estoy pegando, digamos. Por eso cuando yo le digo generar una variable año, me agarro el valor de 1 a la nueva base, que es la ENAO 2020. ¿Sí se entiende con esto? Ahora sí es un poco más Sí, sí. obvio cómo separé, cómo sé cuál es la base de 2020 y cuál es la base de 2019. Entonces, Pero entonces, vemos ahí que utilizamos dos procesos diferentes, pero básicamente los dos son para lo mismo, ¿no? es lo mismo, sí, exacto. Ajá. Es lo mismo, Ok. solo que para que vieran que los dos hacen lo mismo, pero así le identifican cuál se les hace más fácil, pero los dos hacen exactamente lo mismo. Entonces, ahora, para que sea aún mucho más, o sea, para que sea más visible, voy a poner eso justamente, voy a acomodar el identificador. Y lo que hacen es acomodar el identificador. Profe, una consulta, ¿por qué puede ser que a uno no le corra ese comando append? El append, porque no sé si estás usando using, no sé si estás ubicando bien también la base de datos, si estás copiando todo el directorio de la manera correcta. Recordar los espacios, ¿verdad? Con el gen, esto es una coma, espacio, gen, esto aquí, paréntesis. Para que seas, Sí, sí, sí. Voy a darle un ojo. revisarlo bien. Pero, bueno, igual normalmente cuando uno lo corre y sale mal, Dice qué pasa. sí, dice lo que pasa. Y, profe, en mi caso, no sé si cometí un error porque, digamos, corrí lo dejé en ANO 2019. Primero que lo del append, y luego corrí el append y me dice, o sea, no me lo deja porque sale que la variable ANO ya está definida. Claro, por eso yo le cambié el nombre y le puse un H. Ah, ok. Ajá, Ok. recordad que dos variables no pueden tener el mismo nombre. Es por eso. Entonces, por eso yo le cambié el nombre y en vez de doble N le puse H. Espere para ver. ¿Okay? Entonces, ahora vamos para que sea más visual, voy a darle replace. Profe, ya sí me lo corrió, era eso que dijo el Era eso que compañero. decía José. Ujú. Sí, tener en cuenta como que, recuerden que en SATA dos variables no se pueden llamar igual. Te voy a decir que año, digamos como que año sea igual a, perdón, siempre me confundo con esto. Año sea igual a 2020, sí. Año es igual a, ¿qué número debería ser? ¿Un 0 o un 1? Tienen 50 probabilidad de que peguen. 0 era la inicial, ¿no? Ajá, Entonces 1, 1. exacto. Y replace año sea igual a 2019, sí, año es igual a 0. Era la inicial. Entonces, así tengo un poquito mejor identificado cuando es 0 y cuando es 1, porque yo sé que cuando yo vea 0, yo voy a ver un 2019 y cuando yo vea un 1 es porque yo voy a ver 2020. Entonces yo digo, bueno, estoy hablando de una base de 2020 y la otra estoy hablando de una base de 2019. Entonces así tengo como una mejor noción de qué es lo que está pasando. Voy a hacer ese cambio. Y ya creo que van a ver como ya es mucho más sentido. De hecho, ven que año también va a ser igual que la que teníamos anteriormente. Por eso les dije que las dos formas son lo mismo, pero
pero ahí ustedes escogen cuál usar. Solo que esta tiene 2020 en la segunda parte, ¿verdad? Igual, ustedes pueden hacer un replace en año con doble N, un replace los missing values por 2020 y ya tienen también otro identificador igual. Por eso les dije que eran estas dos formas de hacerlo, es lo mismo. Sencillamente, y no sé con cuál si quieran ustedes ver más identificados. Profe, ¿cómo hago para irme a la base? Era con browse, pero Browse. ¿qué le pongo? Browse año y ya. No, solo si le das browse, te sale lo mismo que yo, y lo único que tienes que hacer es irte a la última columna. Profe, O en la misma lupita, digamos. Recuerden que en la base de datos acá hay una que dice Data Editor y sale browse. Entonces ustedes le dan acá y ya los lleva a la base de datos. ¿Sí, José? digamos, en este caso, vamos a ver, cuando ya le di al navegador, sí, pues me va al final y sí me sale ANO y a la par sale AO. Ajá. Entonces, digamos, si ya igual en AO sale la respectiva 2019 y luego 2020, ¿podría yo dropear ANO? Justamente, es lo que estoy haciendo. Ajá, sí, Ok. solo necesitan una de las dos. Entonces, Ok. pueden borrar, no necesitan las dos. O sea, ya teniendo una, más que suficiente. Mucha colgar. Primera forma. Profe, puede ser que a mí me parezca desacomodado a como usted lo tiene. Es que a mí primero me alcanza, me sale el 2019 y después me sale el 2020. ¿Qué puede ser eso? A mí me sale igual. Porque la primera base, la inicial es 2019. 2019. Y después me sale 2020. Sí, ya vi. Sí, solo que yo puse el comando al revés, pero es porque no importa, ¿verdad? Yo le puse que año fuera igual a 2020 si fuera un 1, pero los unos estaban abajo, no estaban arriba. Y que fuera igual a 2019 si fuera igual a 0 y los ceros estaban al inicio, por eso lo vemos de esa manera. Sí, Y está esa es bien. la Gracias, forma. profe. Y, sí, Mariana. Ah, bueno, sí, José. Ah, bueno. Nadie. Sorry. Elige la primera forma porque solo necesito. Listo, bueno. Ahora voy a generar el identificador del hogar. Este identificador del hogar se hace a través de, como a través de información que recolecta el INEC y uno puede hacerlo, que no es una fórmula, digamos, esto es una fórmula que tiene el identificador del hogar. Y el identificador del hogar es multiplicar por 1000 la UPM, sumarle el cuestionario, eso está en mayúsculas, es importantísimo, ¿verdad? Cuestionario. Y también multiplicárselo pero esta vez se lo multiplico por 10 y al final le sumo hogar. Profe, Sí, cuando lo termina no lo corre para poder copiarlo. vale. Profe, en ese caso los espacios eran importantes. Perdón, ¿eso fue un no? Es 1000 del OPM más cuestionario por 10 más hogar. No, pero yo me refiero, o sea, los espacios importarían. No, ninguno. O sea, creo que por visualmente uno, o sea, como en los mases yo toco espacios, pero digamos no es necesario. O sea, incluso no sé si pegando todo funcione. Bueno, No ya sé, lo pero creo que sí, no hay problema. lo probé, hay algunas cosas que pegué y otras las dejé separado, igual me lo ocurrió. Entonces, Sí, me pero- imaginé que fuera, pero sí, creo que no hay exacto, lo que dices, bueno, ya queda descartado, no hay ningún problema. Indicador de hogar. Entonces voy a correr esto y le voy a dar ejecutar. Sí. Y voy a, o sea, no sé si levantaste la mano por error o si quieres decir algo. no, profe, bueno, en este caso, ¿por qué es que estamos decidiendo hacer esto? Identificar el hogar. Porque te recordás que la variable que tiene la otra base de datos, la de indicadores, ¿te recordás cuáles variables había? Era el ingreso, el año y el IDH. Ajá. Entonces, si queremos hacer un merge,
necesitamos un identificador. ¿Recuerdas? Y ese identificador va a ser el IDH. Ah, ok, entonces estamos generando este IDH porque con la que estamos Porque lo vamos trabajando a en este necesitar de momento. carnet para Porque, unir los ah, ok, bases. pero es porque la que tenemos en este momento no tiene IDH. Lo único que Exacto. tiene creo que es ID de hogar, creo. Ajá, exacto. Pero el ID hogar y el ID vivienda solo es un 1. O sea, solo es como, imagínense que hay una lista de personas. Y en esa lista de personas, como en datos económicos, imagínense toda la lista de estudiantes de datos económicos. El ID hogar es como poner un 1 cuando son C1s. Cuando son C1s, coloca un 1, un 1, un 1, un 1. ¿Qué carnet son esas personas? No tenemos la más mínima idea. Lo único que hace el ID hogar es decir, mira, esta persona es un C1. Bueno, lo que hace entonces, el ejemplo que decía era, en esta base de datos, lo que hace el ID hogar es decir, mira, esto es un hogar, esto es un hogar. ¿Qué hogar es? No tengan la más mínima idea. Por eso generamos este IDH. No es entonces, todo esto lo digo para que sepan que el IDH no es lo mismo que el ID hogar. Porque el ID hogar solo tiene unos y el IDH sí va a tener como un carnet. Y bueno, eso sería. José, no sé si te das otra duda. No, profe, era eso. Entonces eso que estamos agregando, se me va cuál es el nombre como correcto, lo de 1000 por UPM, eso es como lo mismo que estaría en la otra base de datos que vamos a... Exactamente. Ajá. Ok. Ese es el carnet que está en la otra. Entonces, si yo me equivocara en un número aquí, en No el va a IDH, coincidir. no, pero sí me lo correría. Sí, y te va a decir, no puede vincular nada. Ah, ok, Porque ahí gracias, no, eso. son diferentes Claro. carnets, digamos. Porque ahí uno va a tener menos. Y ahora después creo que Marine sí. Sí, pero como el IDH puede ser el mismo valor por, no sé, 4 o 5 personas, bueno, varias personas, como cuando hace merge va a ponerlo por línea correcta. Súper buena pregunta. Porque uno puede colocar diferentes merge y también el de indicadores ya tiene todo, no tiene demasiado sentido. El de indicadores es, digamos, la base de datos que tenemos ahí solo es una persona. Solo es una persona la que está. Por eso les decía yo, como que raro, que no pueda encontrar yo 2 personas con el mismo, o 2 personas que viven en el mismo hogar. Y es porque solo hay una. Y es justamente el merge que vamos a ver ahorita. ¿Se acuerdan que el merge tiene estas opciones que yo les había dicho, como que ahorita lo vamos a ver, que es como 1.1, M1, 1M, MM. Ahorita vamos a ver qué significa cada una. Y es justamente lo que está diciendo Marín, que puede que existan diferentes valores como el IDH, que hay diferentes, o sea, digamos, por ejemplo, en mi casa viven mi papá y yo. Bueno, nosotros tenemos el mismo carnet, entonces puede que nos vincule a los dos con la misma información y tal vez no sea la misma. Por eso hay que decirle como cuál es cuál. Pero sí, es una excelente pregunta y espero haber resuelto la pregunta y decirle que eso lo vamos a ver ahorita también, digamos, como que Sí, se va a entender un poco así es. más cuando veamos esto, que es 1.1, M1, 1M y MM, que es justamente eso. Y Mariana. Profe, no entendí muy bien, o sea, como para qué estamos haciendo esto. Me perdí, o sea, no sé si es Todo para bien. hacer merch o qué. Ok, ¿te recordás que, digamos, ¿te recordás este ejemplo que yo hice que para unir dos bases, cuando son horizontalmente, cuando es el comando merge, se necesita de fijo una variable identificadora? Como Sí, es verdad. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es tener como preparar esta base de datos con un identificador que esté en otra base de datos y así unirla. O sea, estamos haciendo como el carnet con que vamos a vincular la información. No sé si eso eh, se entiende. Digamos, ¿por qué? Porque cuando vimos la base de datos de indicadores, la base de indicadores solo tenía años, IDH y ¿cuál más tenía? Y
ingreso per cápita del hogar neto. Entonces, si nosotros queremos esa información, necesitaríamos como pegar la base, y para pegar eso necesitamos un identificador, y eso es lo que estamos haciendo, el identificador. No sé si queda un poquito más claro. Entonces esta variable no trae identificador de hogar para ninguna, o sea, para ninguna de las observaciones o que tiene. Este identificador que estamos haciendo es un identificador que también está en otra base de datos, que ya está hecho. Entonces, lo que necesitamos es usarlo para pegarlo. Como para, digamos, imagínate que tenemos las notas tuyas y de todos ustedes datos en el segundo parcial, digamos. Tenemos toda la información de ustedes, de las notas que sacaron para el segundo examen. Y el carnet, ahí está digamos, como que hay una base de datos con el carnet y con su segundo parcial. Bueno, nosotros acá tenemos una base de datos del primer parcial, pero todavía no tenemos el carnet. Estamos generando ese carnet para, ya teniendo ese carnet, poder vincular las notas del primer parcial con el segundo parcial. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo acá es vinculando la información que tenemos en esta base de datos con la base de datos de indicadores, que es la que vimos al inicio. Es como estamos intentando como unir información, como aquí hay información necesaria, necesitamos unirla, y la única forma de unirla es con el IDH y con el año. Perfecto, gracias. De fijo. José, creo que, no sé si José levantó y después no sé. Pero bueno. Sí, era una pregunta súper rápida. Suponiendo que para el mini proyecto, no será ahora porque no hemos hablado muy bien de eso, suponiendo que tenemos que usar merge, digamos, a uno le indicarían a través de cuál variable tenemos que usar identificar. Como sí, unirlos. La variable como, sí, de fijo. Nosotros decimos, hey, tienen que ser. Ok, y en este caso, bueno, fue porque usted sí nos dio lo de 1000 por UPM, pero en el caso de que no lo tengamos, ¿a dónde es que encontramos como esta fórmula? No sé cómo se llama. Ajá, la fórmula. En el INEC, pero... O sea, en la pasada. Sí, en el INEC, pero yo si yo fuera ustedes, la apunto. Porque es difícil encontrarla, o sea, porque hay que poner solo cómo se calcula el identificador del hogar del INEC, porque no es lo mismo para otros ciudadanos y para otros, o sea, me refiero a ciudadanos de otros países, no es el mismo identificador del hogar. O sea, el INEC usa esta metodología, que hay otros países que sí la adoptan y otros que no. Otros institutos de estadística y censos de otros países usan otro identificador de hogar. No, o sea, es una fórmula que puede variar, pero en Costa Rica está la fórmula. Entonces, si yo fuera ustedes, yo la apunto en algún lado, no sé, como cuál es la derivada del logaritmo. Bueno, lo mismo, cuál es la fórmula del IDH. Y ahora vamos a guardar esta, digamos, ya ahora sí, lo último que hice fue generarle como una etiqueta, ¿verdad? Que esto no es necesario, pero siempre es recomendado para que ustedes lo tengan presente. Esta base de datos, esta base de datos que tiene? Bueno, esta base de datos tiene, importante, dos cosas que ahorita vamos a ver. Esta base de datos tiene la información que teníamos al inicio. ¿Y qué fue lo que creamos nuevo? Bueno, hicimos un append, o sea, vinculamos información del 2019 y del 2020, identificamos eso y le pusimos que era 2019-2020. También hicimos un identificador de hogar. ¿Qué voy a hacer ahora? Cambiar el nombre de la variable que tengo AO y voy a ponerle anno, que era lo que teníamos con dos N's. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en identificadores esa era la variable que tenemos. Y ahora les voy a decir, esto es súper importante, uno puede tener diferentes identificadores, no solo uno. ¿Por qué? Esta información va a ser importante porque para mí va a ser, para ustedes y para mí va a ser importante no solo vincularlo por digamos, ok, imagínense que aquí están, imagínense que todos acá nos quedamos en datos económicos y lo llevamos el primer semestre y el segundo semestre. Y acá están las notas del primer parcial del primer semestre y del segundo semestre. Y acá están las notas del segundo parcial del primer semestre y del segundo semestre.
si yo vinculo esta información solo por el carnet, va a tirar un súper error porque Stata no va a saber cuál nota es del primer parcial o del segundo parcial. O sea, perdón, del primer semestre o del segundo semestre. No saber si la llevé al inicio o al final de 2020, o sea, 2021. Entonces, por eso también vamos a usar dos identificadores, el IDH y el año, que sepa que, o sea, identifique el hogar y que también identifique el año, porque también hay información de ambas, hay información de 2019 y 2020. Es importante que sepa que es, bueno, no, o sea, como decirles, como está ahí, cuidado, necesito que me vincules, que sea la casa, o sea, que sea el hogar correcto, pero no solo el hogar, sino que también sea el año correcto, ¿verdad? No me tires información de 2019 cuando es 2020, o viceversa. ¿Sí me expliqué? O dejé como... Madre. Profe, sería ahí como hacerle como un indicador entonces para que sepa que soy yo y el año en el que estoy. Pero ya lo tenemos, ya lo tenemos. Es la exactamente. variable que generamos acá, es esta. ¿Ves? Que está diciendo 2020, 2019. Lo único que voy a hacer es como cambiar esto y voy a ponerle año, porque así es como está en la otra base de datos. Una pregunta, ya, pero ya de una vez corremos de un solo el gen y el label bar. Sí. Sí, sí. y luego, okay. Y en este momento estamos, es que sí, exacto, este es un ejemplo duro porque estamos usando dos bases de datos, la primera del 2019 y otra del 2020. Entonces estamos usando dos bases de datos, pero también es importante que vamos a hacer un merge a estas bases de datos. Le vamos a vincular información importante del 2019 y del 2020. Entonces, estamos haciéndole un merge a dos bases de datos. No sé, por eso este laboratorio es como complejo, pero es como, no sé. ¿Puedo ver las variables que usted tiene en su Stata? Claro. Es que vieras que intenté hacerlo de generar el IDH y el label bar y ya pues me sale que ya existía el IDH. Entonces no sé qué habrá pasado ahí o si hice algo mal. Sí, pero, bueno, el IDH cuando vos corriste este comando ya lo tenías, sí, muy probablemente ya lo habías corrido antes, ¿no? Pues me voy a fijar en el historial, pero no, aquí me sale que el último que corrí fue, bueno, tal vez antes. Sí. Ajá. Y lo único que tienes que hacer ahora, entonces, ya teniendo eso, solo poner este comando, que es label bar IDH identificador de hogar, que no es necesario, solo es para que sepas qué es esto. Y creo que Pau también tiene la mano levantada. Sí, gracias, profe. En este caso, eso es para ver datos interanuales. Sí. Exacto, es para ver datos interanuales. Por eso, para datos interanuales usualmente se necesitan dos identificadores, como el carnet de la cosa que necesitamos, el identificador principal, y como es interanual, también necesitamos la información del año para que coincida. Entonces, de esa manera, vamos a tener esa información. Pero todo ven con eso. Y está complejillo, pero sí, creo que sí le voy dando la idea, sí. Asumo que después de eso viene un gráfico, ¿no? Podría ser, pero no sé, no los quiero. Como para ver el dato. Sí, de fijo, sí. O sea, de fijo, solo... de fijo los puedo hacer. Es que sería como algo más concreto, ¿ya? Porque esto es como... De fijo, o sea, si quieren, entonces, al final hago un gráfico para que tengan una idea de qué fue lo que hicimos. Entonces, voy a hacer una recapitulación. Este laboratorio es difícil, la verdad. Por eso les dije que es como en mi top está, el más difícil es como lo de abrir Stata, archivos de Stata y de Excel, porque no es como, es mi primera impresión en Stata, está demasiado raro esto. Y el segundo es porque es como complejo la idea de pegar información, pero imagínense que tenemos una base de datos del 2020, del 2019, donde solo hay información de el factor de expansión, el identificador del hogar, el identificador de la vivienda, la unidad primaria, el cuestionario. Esto es información súper, digamos, como
del INEC propiamente, pero no es nada relevante de la situación de Costa Rica, digamos, por ejemplo. Pero sí la región es importante, zona, lo hemos visto, condición de migrantes, y eso no, escolaridad, condición de actividad, nivel de pobreza, el año, que fue lo que creamos, y el identificador del hogar, que fue lo que creamos. Imagínense que yo les digo, hey, yo tengo una base de datos con el ingreso del 2019, 2020, de las familias. Entonces yo dije, uy, mira, eso estaría interesante, hacer un gráfico de el ingreso y el nivel de pobreza. Pero yo en una base de datos tengo el nivel de pobreza y en otra base de datos tengo el ingreso. Entonces lo que necesito es, si yo pego esta información, ya tengo las dos. Eso es lo que vamos a hacer. Profe, yo también veo muy interesante esto como para hacer comparaciones, más que todo como También. dice usted. Sí, de fijo. Eso es como, o sea, estamos generando un dato de referencia que se repitan las dos bases para poder hacer las comparaciones. Se pueda pegar, exacto. Necesitamos como, exacto. O sea, como si en una información yo tengo, no sé, como las veces que yo he jugado a la lotería en el 2019 y después las veces que yo he jugado a la lotería en 2020, y también tengo mi número de cédula. Bueno, el número de cédula me puede relacionar y unir la información, pero también el año es importante porque me puede unir la información. Entonces, por eso generamos dos variables, el IDH y el año. Ya teniendo eso, vamos a guardar la base de datos. Para guardar la base de datos, esta base de datos justamente es la que yo les dije que abrieran, que se llama ENAO 2020-2019. Pues para hacer eso es muy fácil, ¿verdad? Es algo como le dan como ENAO, abren comillas, le dicen dónde lo quieren guardar, que es como, aquí les puedo enseñar un truco, pero es que yo no sé, a mí siempre que digo, voy a enseñarles un truco, fallo, duramos mucho en ese truco. Por ejemplo, para saber un directorio donde yo quiero guardar algo, yo solo le doy acá, digamos como que este es mi, en Mac yo no sé cuál es, pero ahorita les enseño cómo es manualmente. Yo solo le doy como acá y como copio esto, ¿verdad? Como copio este directorio. Es el mismo directorio que hemos estado viendo siempre, solo que cuando abrimos un directorio nos coloca un archivo. Acá lo que estamos estableciendo es como la carpeta. Este es el directorio, recuerden que tiene que estar en rojo, y al final tenemos que colocar como un slash, como seguir copiando lo que está escrito ahí, como un slash, perdón, como un slash, y ahí ya guardan el archivo, y no sé, y le ponen now-20-19.dta, y no sé, y le dan replace, por ejemplo. Esto es lo que pueden hacer. Esta es la manera código. Esta es la manera código que hemos visto y que deberían saber, pero bueno, también entiendo de que si está para hacer la vida simple, y tal vez esta no es la manera simple. Lo que pueden hacer es como irse acá, donde dice save, o le dan como save as, y le dan como guardar como. Entonces le dan como guardar como, y ustedes van y buscan dónde quieren guardarlo. No sé, y le dan acá como now. La tenemos guardada como 1920, ¿verdad? 1920.dta. Y le dan guardar. Eso que estamos haciendo en este momento, ¿lo hacemos mejor al final o porque estamos haciendo el comando ya? Yo les recomiendo que lo hagan ya, porque voy a eliminar esta base de datos de fijo. Ahí se imagina aquí me estoy equivocando. Que yo voy a eliminar esta base de datos y voy a abrir una nueva, y de esa nueva voy a establecer cuál es la línea que hay que seguir. Entonces, sí les recomiendo que hagamos esto. Ya, porfis. Entonces, voy a darle guardar. Y ya lo guardé. Ahorita podría poner el comando. sí, el comando para tenerlo. Vamos a ver.
Yo siempre le tengo que poner al final de TA, profe, para que Sí, sepa para que, que... exacto, para que quede guardado como un archivo, como Ujú. base de datos. Ok, Pro- Profe, y yo sé si me lo corrió y si yo me voy al directorio exacto, y y te me lo sale. guardó, sí. Ujú. Voy a ver si Sí, me lo guardó. Profe, sí, Mariana. Ujú. ¿y ese Ahí está. replace para qué es? El replace es porque si hay algo guardado antes o hay un archivo con el mismo nombre, como que lo reemplazca. Ah, ok. Gracias. De Ahí nada. está. Sí, sí lo guardó, profe, ya. Ujú. Gracias por Súper. esperar, sí. Y ahora lo que voy a hacer, para que tengan en cuenta, es que no sé. Bueno, saben que no, para que no nos vayamos y no perdamos la información y todos me sigan todavía, voy a seguir con esta base de datos. No voy a quitarla y irme a la otra. Voy a seguir con esta. Le voy a dar merge, pero primero quiero que vean merge. Le voy a dar entonces, bueno, lo voy a hacer en el Dufile para que lo tengan, no se les olvide. Le voy a dar ayuda con información de merge. Merge es lo que une eso, ¿verdad? Como esta unión. Y entonces sería merge. Entonces, para pedir ayuda, primero es help, después merge. ¿Verdad? Como primero el help es ayuda y merge ya es el comando. Entonces, cuando vemos eso, esto es lo que nos va a decir la base de datos y es súper importante, porque es lo que nos decía Marín de qué pasa si la información se duplica. Bueno, los merge van a funcionar de la siguiente manera. Uno coloca el comando merge, después uno coloca cómo va a estar la información. Esa información puede estar de 4 maneras. En donde en una base de datos está el identificador, por ejemplo, el identificador, y se pueda repetir o no se pueda repetir. Si no se repite, si es un identificador donde solo está, por ejemplo, solo es del 2020 las notas de ustedes. Bueno, el 2021 las notas de ustedes. Bueno, para el 2021 no se necesita el identificador año, ¿verdad? Porque ahí solo es 2021 y solo está el carnet. Entonces, están las notas del primer examen y del segundo examen. Eso quiere decir de que el carnet solo está una vez, solo se vincula una vez, porque en una base de datos el carnet está solo con su nota del segundo examen, no sé, un 90, y en el primer examen se sacaron un 60. Entonces, vincula el carnet uno a uno. O sea, la información que se especifica es uno a uno. El carnet, no sé, acá no hay diferentes carnets, no, o sea, no se repite su carnet, ni acá se repite su carnet. ¿Ok? ¿Todo bien con eso? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? Sí, entonces podemos 1, 2.1. Ajá, 1, 2.1 cuando solo es, o sea, cuando la información no se repite, cuando es la misma. Después está la opción M1, que es como la base máster con una información, o sea, acá hay diferentes IDHs, o sea, como que se repiten identificadores, pero yo quiero que cuando usted, por ejemplo, acá yo tengo, voy a poner que 2 es el identificador de un hogar. Entonces, hay 4 personas que tienen ese 2. Eso quiere decir que esas personas forman parte de un hogar y ese hogar, el identificador es 2. Y en esta base de datos está la información del ingreso de la familia 2. O sea, aquí hay 4 carnets, o sea, hay 4 carnets con 2 y acá hay 1 que me dice el ingreso de 2. Entonces me sale 2 y otra variable que se llama ingreso que me dice que es 100,000. Entonces, acá ¿cuántas veces se repite 2? Bueno, se repite 4. ¿Cuántas? Pero la que yo quiero pegar es una, digamos, es esta.
¿Me explico? Es que esto es confuso. Pero es que, Profe, ¿puedo volver a explicarle? Es que sí, tiene razón, estoy confundido, la verdad. claro, empiezo con 1-1 o vuelvo con este ejemplo. Si no es mucha molestia, de 1-1 se lo 1-1, agradecería, ok. porque si no estoy entendiendo bien. ¿Saben qué? Esto se resuelve dibujándolo. Así ha sido mi vida. Igual, después de esto ya terminamos. O sea, después yo hago un gráfico, pero eso no lo tienen que hacer ustedes. Voy a dibujarlo y creo que así lo agarran. Creo. Voy a hacer una nota. Ok. Déjenme parar acá de compartir y volver a compartir. Voy a compartir acá. Listo. Bueno, ustedes me dicen si estoy compartiendo o no estoy compartiendo. Creo que sí, ¿verdad? Creo que ahora ustedes ya están viendo algo. Sí, profe, vemos Ujú. como una nota. Ajá. Imagínense, entonces, vamos a ver el primer ejemplo que es 1-1. Entonces, yo tengo una base de datos y acá yo tengo otra base de datos. Entonces, aquí hay, no sé, diferentes variables. Y acá también. Entonces, imagínense que una variable es el carnet de ustedes. Y otras variables es su escolaridad, no sé, su religión y su sexo. Y acá yo tengo su carnet y, no sé, tengo cantidad de familiares, cantidad de computadoras en la casa, no sé, como cantidad de computadoras que usted tiene y no sé, y la condición de internet que usted tiene. Entonces, por ejemplo, mi carnet es B61544. Bueno, voy a poner solo B615. Y acá tengo B6154. Entonces, cuando yo hago un merge 1-1, lo que me está diciendo es que solo va a haber, en esta base de datos, solo va a haber un Felipe y es B615, bueno, sería B6154 para que lo agarren de aquí. Y en esta base de datos solo va a haber un B61544. Solo va a haber uno. Esta información, entonces, únala. Y así para todas las demás observaciones. En un M1, voy a hacer otro acá. En un M1, lo que estoy diciendo es, hay una base de datos y otra base de datos. En esta, no sé, y por acá, acá. En esta, no sé, mi papá, mi hermano y yo tenemos el carnet 29. Entonces, en esta base de datos solo hay identificadores de familias, ¿verdad? Un identificador de familias, que es el IDH, digamos. Y en esta base, digamos, acá entonces, si ustedes ven, hay 3 29. Pero en esta base de datos solo va a haber un 29. Y me dice que el 29 me dice cuánto es el salario por familia, me dice cuánto es la cantidad de computadoras por familia, me dice cuál es, no sé, la cantidad de teléfonos por familia. Entonces, lo que me va a hacer un merge M1 es, acaba M, significa que hay multiple variables, o sea, como hay diferentes identificadores, pero en la otra base de datos solo hay uno. Entonces, asocie ese 29
a estos tres. Entonces, toda esta información que era, no sé, 8, 9 y 11, se me asocia a ambos. Entonces, acá va a haber 8, 9, 11, 8, 9, 11, 8, 9, 11. ¿Sí se entiende? Ahora, más, ¿qué es lo que hace M1? Sí, Sí, profe. profe, ya se entiende Profe, mejor. y el otro de 1 a M va a ser eso, Es solo lo que al mismo. revés. Y, Ajá, al ya, revés. sí. Ajá. Y lo que me hace MM, lo va a hacer como por orden. O por orden y depende de cuánto uno le coloque, digamos. Por ejemplo, va a encontrar las más similares, digamos, un MM. Va a ser como aquí en 29, 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 aquí en 29. Y este lo va a asociar con este lo va a asociar con este, y no sé, y este lo va a asociar con este. Hay que especificarle cuáles son, entonces, con un MM hay que especificar mucho cuáles son las condiciones, porque habría que especificar, bueno, también contemplar el año, también contemplar, MM es como más complejo, porque ahí también, o sea, para que pegue, tiene que decirle, bueno, hay diferentes variables, ¿verdad? Para que entienda que este verde tiene que ir con este y no con el de abajo. Uno tiene que decirle, bueno, es que tenés que contemplar año, tienes que contemplar IDH, tienes que contemplar apellido, pero sí, pero creo que por ahí va. Profe, Creo que creo que es un poco, ¿sí? y aquí tienen que tener los tres la misma cantidad de 29, por ejemplo. O sea, no puedo tener en una 4 y en otra 3 para hacer el de MM. Ok, vos decís, o sea, ok, sí. Es que depende, exacto, depende de la información que pones, porque de la información que pones puedes como hay tantos identificadores, Excel, bueno, Stata puede entender que, bueno, ok, este 29 de fijo es con las características de este 29. Y así, Ok, gracias. depende. O sea, por eso se necesitan tantos identificadores, porque ya como que ya ahí ya agarra cuál es cuál. Pero sí, pueden haber como en una 4 y en otra 3 o así, diferentes. Profe, esto es como un buscar V, un consulta V en Ajá, Excel, solo que en Logi. sí, justamente es eso. Ajá, ¿Es eso? Ok, sí, ok. es un buscar V. Solo que acá se pueden hacer con más, o sea, como que buscar V solo agarra Sí, un aquí se hace de un identificador. solo. Ajá. Ajá, acá se pueden usar más de uno. Sí, listo, listo. Todo bien. Voy a compartir ahora, seguir compartiendo. Ustedes creo que es esta. Y, ok, ya sabiendo eso. Marín puso un resumen en los Sí, increíble. comentarios. Sí, Sí. súper bueno. Así que si lo pueden como literalmente copiar y pegar. Así, sí, full. O sea, como literalmente lo que pueden hacer es como agarrarlo y ponerlo en su do file de ustedes. Creo que de fijo les va a servir bastante. Pero es justamente lo que dice Marín. Como que en una hay muchas variables, en otras hay unas y así. Entonces, en nuestra base, acá hay hogares. Acá hay hogares con muchos carnets. Unos se repiten, otros no. Digamos, por ejemplo, acá ustedes ven que cuando me voy yo al final, pues, digamos, por ejemplo, acá hay acá hay tres cosas que se repiten. 1081 se repite. Eso quiere decir que 1080, o sea, como este es el identificador del hogar, estas personas tienen, o sea, son familiares, porque son del mismo hogar. Entonces, estas personas también son del mismo hogar. Esta persona es diferente, solo esta persona vive sola, digamos, esta persona también, esta persona también. Acá hay 4 personas que viven con el mismo hogar. ¿Sí, Marín? Eso quiere decir que tenemos que verificar con toda la base de datos antes de hacer el Fijo. merge Sí. para verificarlo. Pero Sí. se puede ver como rápidamente como los primeros, tenemos que mirar con mucha atención cada valor.
Con la primera, al inicio uno ya lo nota, como que desde el inicio uno ya lo puede notar. Específicamente en las bases de datos que vamos a trabajar en este laboratorio, ustedes van a notar si necesitan un M1, un 11, un MM. En otras, a veces sí es más difícil, dependiendo de cómo se establecieron esos identificadores, pero por ahora son fáciles. Uno los identifica fijándose, pero lo que vos decís, siempre hay que fijarse. Para poder darse cuenta, uno tiene que como fijarse a ver en las dos bases cómo se comportan. Y si no lo hacemos bien, Stata nos pone como error y nos dice Stata no lo pega. cómo lo va a hacer. Sí lo va a hacer y te va a decir no matches. O sea, como no, nada calzó. O calzó mal. Hay veces que Stata lo calza, pero lo calza mal. Sí. ¿Todo bien? ¿Y quién más? No sé, Todo Carlos, bien. ¿alguien? ¿No tienes alguien tiene más dudas? No, todo bien. Ok. Ok, por ejemplo, entonces ahora estamos viendo de que ahí se repiten diferentes números, pero cuando yo abro la otra base de datos, voy a abrirla desde un Stata diferente, como para que, pero no es necesario ya. Ustedes no necesitan abrirla porque ahí la van a ver conmigo acá. Acá, como vimos, ninguno se repite. Todos son únicos. Entonces, como todos son únicos, solo hay uno. ¿Cuál merge creen que sea el correcto para la base de datos que tenemos nosotros? Estoy correcto. El 1-1. El 1-1. Merge M1. Ajá, exacto. Porque Yo diría pasan ese, sí, Merge M1, sí. porque en la primera base, en la base que tenemos acá, sí se repite. Ven que acá hay Sí. 4 personas con el mismo IDH y en el pasado solo sale una vez. Entonces, acá sí es un dilema, no es lo mismo. Los dos les va a funcionar. Las dos informaciones les va a funcionar, pero no es la misma. Si yo hago un merge 1-1, lo que va a hacer es, Stata lo que va a hacer es, pues, por ejemplo, no sé para qué se ve la base de datos, la de indicadores. Acá yo tengo, en la de indicadores, yo tengo el link, perdón porque ya voy súper tarde, pero después de eso se lo juro que termino. Este es el ingreso per cápita del hogar, digamos. Entonces, acá me sale que el IDH 1011, ¿ok? Bueno, fijémonos de un solo, 1081. En 1081 dice que es 449.635, ¿ok? Cuando yo vea ya la otra base de datos y le diga Stata 11, Stata, el primer 1081 que vea, va a asociarlo con el número que vimos, que era 400, el IPCN, digamos. Va a asociarlo a este número. 449.635. Y a las demás 1081 les va a poner un missing. Y eso está Las mal. deja por fuera, como así. Las deja ¿no, por profe? fuera, porque Stata va a decir, bueno, no, es que usted me dijo solo hay un 1081, entonces yo solo estoy agarrando del primero. Ya los demás los dejé por fuera. Y esos ingresos no los cuento. O sea, no lo asocio a ningún número que vea allá. Entonces, sí me va a coincidir, sí me va a calzar, pero me va a calzar mal. ¿Ya vieron por qué va a calzar mal? No sé, la gente que dijo Okay. uno, ya la agarró. Sí, ya entendí mi error. Pues sí, Profe. digamos, el primer valor de, bueno, ese creo que es, ¿cuánto es? 1081. Sí. Pudiera agarrar el primero y los demás creo que se repiten así, entre total 3. Entonces los últimos 2 los ignora, los deja ahí tirados. Ajá, los deja Ok. tirados, les pone missings. Mientras que con un M1 va a decirle que a los 3 el salario, bueno, el ingreso de la casa es 435,000 per cápita, digamos. Y tiene sentido porque es literalmente el ingreso de toda la casa. Toda la casa debería tener el mismo ingreso per cápita, porque es agarrar todo el ingreso de la familia y dividirlo entre la cantidad de familia. Entonces, por eso sí es importante eso. Pero también recuerden de que, bueno, ¿qué más decir, Carlos? No, mi consulta es que saber si es 1M o M1 es saber cuál es la base, ¿verdad? Sí, ¿con cuál base estás trabajando? Si yo, Sí. por ejemplo, estuviera usando la de indicadores y quiero pegar esta base que tengo abierta, sería sería 1M. O sea, la base que soy, la indicadores solo hay uno y quiero pegarle múltiples cosas. Está bien, sí.
y Gracias, viceversa. profe. No sé, a mí al inicio para mí era muy complejo. Profe, perdón, ¿puedes repetir eso último parte del final? Es que vieras que me confundí con, o sea, ¿cómo nosotros identificamos, digamos, cuál es nuestra primera base, por así decirlo, con la que venimos Fijándote. trabajando desde el inicio? ¿Cómo? Ajá, exacto, la que tenés abierta. La que tenés abierta, ahí es donde te das cuenta. Si la que tenés abierta tiene múltiples factores, sabes que tienes que empezar con un M. Si la que tenés abierta solo tiene un identificador que no se repite, sabes que empezás con 1. Y ya después le pones 2 puntos. Digamos, en este caso, se nos repite. Entonces, sabemos que es M. Ponemos 2 puntos y nos fijamos en la base de datos, la otra, la que vamos a pegar. Si tiene un identificador, ok, sabemos que es 1. Si tiene múltiples, sabemos que es M. Eso es solo fijándose. Pero la primera es la que tenemos abierta, es la que tiene literalmente la que estamos usando. Entonces, por eso estoy colocando M. Y la otra, nos dimos cuenta de que solo tiene, o sea, como que no se repite. Entonces, por eso ponemos 1. Ahora, ¿cuáles son los identificadores que usamos para vincular la base? Usamos el IDH y el año. Acá recuerden que yo le cambié el nombre a año porque en la base de datos que está allá, o sea, en la otra, la de indicadores, se llama año con 2 Ns. Y yo le había puesto año con H en vez de Ns. Entonces sepan que le cambié, por eso yo le cambié el nombre y le puse año con 2 Ns, porque tienen que llamarse igual para que SATA identifique cuáles son. Que una se llama IDH, otra se llama año y las dos se llaman igual. En las bases de datos tienen que llamarse igual, en la primera y en la otra. Y después le doy using, como el append, y tienen que colocar dónde está la base de datos. Entonces se van como indicadores, copy path, y le dan pegar. Acá no es necesario colocar, digamos, por ejemplo, gen año, porque no, o sea, como en un merge, como se pegan horizontalmente, no se necesita un identificador, porque ya el identificador lo tenemos que usar para pegarlas. Cuando se usa un identificador, como para saber cuál base es cuál, es cuando se usa append, que es cuando se pega verticalmente, ahí sí. Pero acá no es necesario como colocar eso. Profe, ¿por qué fue que usamos esa de, ¿cómo se llama? De indicadores? No me queda claro por qué usamos eso. ¿Por qué usamos el indicador IDH? Porque es como identificamos las hogares. ¿Por qué usamos año? Porque pueden ser, o sea, no me pueden dar información del 2019 y del 2018. No es la misma información. Entonces también necesitamos ese identificador. Necesitamos identificar que mi casa 29, cuál fue el ingreso que tuve en el 2019 y cuál fue el ingreso que tuve en el 2018. Entonces, como son dos informaciones distintas, estoy usando el año y el identificador. Para que una vez ya tenga identificada la casa, sepa que el ingreso también corresponde, uno corresponde al año 2018 y otro corresponde al año 2019. Bueno, en este caso sería 2019-2020. Profe, una pregunta, ¿ya corrió el comando de merge? ¿Ah? ¿Ya corrió el comando de merge? No le corrió. No corrió. Ok, es que es para ver si puede correr y poner la herramienta de, se me fue el nombre, creo que se llama editor de datos, para ver toda la nueva base. Así quiero ver si me quedó bien, qué es lo que estamos buscando. Claro, en el editor de base lo que te va a salir con las mismas cantidad de observaciones, pero antes teníamos 16 variables y ahora tenemos, bueno, creo que teníamos 15 tal vez, y ahora tenemos 17. Porque ahora tenemos IPCN y ahora tenemos merge. Es que vieras que me salen las mismas variables, pero diferentes observaciones. No sé qué habrá pasado. Las mismas variables, diferentes observaciones. Sí, me salen 17, pero en observaciones a mí me sale que tengo 54.810. Wow, qué buena pregunta. No sé. Esto tuvo que haberte salido desde el inicio, digamos, como esto no ha cambiado desde que hicimos el append. Entonces, cuando pegaste, no sé si te volaste algo, si eliminaste algo. Cuando le hice drop, que si solo eliminaste el año, te volaste algo más. Pero lo podemos ver al final si quieres, pero esto no es, o sea, eso no es tan grave porque en realidad solo deberían ser las variables correspondientes.
digamos, como, eso se hizo por el append, es como unir las dos bases antes, pero cuando me refiero a unir, me refiero a pegar verticalmente. Y ya, para no cansarlos más, digamos, por ejemplo, voy a hacer un gráfico que no Profe, tiene- Ajá. una pregunta, ¿por qué se usa IDH y ano en vez de, bueno, año en vez de solo IDH? Porque en nuestra variable de indicadores también tenemos años. Entonces, por ejemplo, está el ingreso que uno recibe en el 2019 y en el 2020. Entonces, por ejemplo, la casa 2000, esta casa donde yo, bueno, mi familia, tenemos un identificador 29. Y, por ejemplo, para que veas, si quieres, para que sea más ejemplificado, cuando yo abro la base de datos de indicadores 2020-2019, y le doy acá, por ejemplo, voy a ver si hay una que se repita, pero no creo que se repita, pero, porque no se repiten, pero por ejemplo, si en el 2019, 1081 tuvo este salario y después el hogar 1081 en el 2020 tuvo otro salario, yo tengo que asociarlo también a que es diferente el número. Por eso le digo que cuál es cuál. ¿Me explico? Porque estamos Entonces haciendo... lo hace como con 2 columnas, digamos, en vez de una. Ajá, exacto, exacto, son 2 columnas, porque, por ejemplo, si mi ingreso en el 2019, o bueno, el ingreso de mi familia, porque es el IDH, es de 100,000 colones, y el ingreso del 2020 fue 120,000 colones, y esta información está acá, entonces Stata tiene que darse cuenta que para 2019, el hogar mío, el 29, por ejemplo, que he usado, en el 2019 fue 100,000, pero también en el 2020 este hogar es de 120,000. Por eso se usan dos, porque no es solo importante identificar cuál es el hogar, que es con el IDH, sino qué año pertenece ese hogar, si es 2019 o 2020. Porque recuerden que nosotros estamos usando dos bases, ¿verdad? Recuerden el append. Usamos un append que tiene información de 2019 e información de 2020. Por eso es complejo este laboratorio, porque creo que es un error el que hacemos, porque nosotros usamos un append y un merge al mismo tiempo, y creo que los confunde, pero primero usamos un append y después usamos un merge, entonces, pero por eso ahí va, que hay 2019 y 2020, porque hay información de ambos años. Si solo hubiéramos trabajado en la base de 2020, solo necesitamos el IDH. Si solo hubiéramos usado la base de 2019, solo usamos el IDH. Como estamos usando dos bases, necesitamos identificar el IDH de ambas, pero también el año de una base y el año de otra base, que es el identificador interanual. Si fueran, no sé, el IDH de peras y el IDH de manzanas y no sé, y qué ferias son, entonces necesitaríamos el de peras y manzanas y el de la feria. ¿Me explico? No sé, ese ejemplo estuvo pésimo, pero pensé, en mi mente estaba mejor. Pero ya no sé si te respondí, Bradley. Sí. Sí, profe, ya entiendo mejor, digamos. Gracias. Todo bien. O sea, el problema más que todo es de nosotros en la base, porque nosotros, o sea, como los profes cuando generamos este laboratorio, es porque al inicio estamos usando dos bases. Por eso necesitamos, ya teniendo estas dos bases, ahora hacer un merge de una tercera base, necesitamos especificarle que esta va para acá y que esta va para acá. Entonces, primero necesitamos decirle, bueno, relaciónela con el IDH, pero para que sepa si es rosada o si es morada, también necesitamos decirle, es el año. Esta es 2019, esta es 2020. Entonces, tiene que, digamos, sí. Este 4 pues que será nada. Para decirles, estamos usando esos dos identificadores para que quede así y no para que quede como así, o diferente, digamos. Entonces, para hacer eso, le estamos diciendo año y identificador. Entonces, espero haberle respondido a Bradley y a cualquier otra persona que haya tenido esta misma duda, porque yo también la hubiera tenido cuando recibí esta clase de FIDO. Esa base de datos indicadores tenemos que pegársela a la base que guardamos. Sí, es justamente eso. Sí, eso es lo que estamos haciendo. La base de datos que guardamos le estamos pegando a la base de indicadores. La base de indicadores solo tenía el año, el IDH y el ingreso. Esto era lo que queríamos. Por ejemplo,
que quisiéramos hacer, que lo habíamos dicho, perdón, ya esto tuvo que haber salido. O sea, ya ustedes hubieran querido, bueno, ya están en sus casos, pero digo, por ejemplo, si yo quería hacer un gráfico de caja del ingreso, que es la variable que obtuvimos de los indicadores del IPCN over año, y no sé qué les había dicho, creo que les había dicho de pobreza, ¿verdad? Cuando hace lo del comando, lo copia y lo pega en el chat para correrlo a ver si lo tuve bueno en el mío. Todo bien. Entonces, este gráfico, o sea, está súper. Recuerden que hay que hacer más, ¿verdad? Hay que darle título, eje, fuente, pero era solo para que ilustrar qué fue lo que obtuvimos, ¿verdad? Entonces, con toda la información que obtuvimos, primero pegamos una base de 2019 y 2020 y así pudimos obtener la información de cuál año es. Pero también con el merge pegamos el ingreso per cápita para así saber el ingreso como una variable extra, como horizontalmente, y así podemos hacer este gráfico, por ejemplo, que sería el ingreso per cápita del hogar neto en niveles de pobreza. Y entonces en pobreza extrema obviamente se espera que su ingreso sea mucho más bajo que en pobreza no extrema. Aún así, pueden notar que en el 2019 el ingreso era mucho más alto que en el 2020. Bueno, más que todo su recorrido intercuartílico se ubicaba en una posición mucho más alta porque tiene mucho sentido, ¿verdad? Muchas personas en el 2020 perdieron su empleo. Profe, ¿Sí? se nota más horizontalmente Sí, de fijo, diciendo, exacto. sí. De fijo horizontalmente se ve mejor. Pero este era el lab de hoy. Profe, yo creo que Mariana tiene una pregunta. Sí, Mariana, a ver, perdón, Mariana, sí. Bueno, profe, ahora son dos, pero la duda que tengo con el gráfico de caja y bigotes es cómo se vería solo con el append y cómo es que ya se ve con el merge. O no puedo hacer este gráfico. Incluso con el append no podrías hacerlo porque no teníamos la variable ingreso per cápita del hogar neto. Por ejemplo, antes teníamos la variable, bueno, cerrar esto. Antes teníamos la variable Scolari. Entonces, con el Scolari es distinto a 99, recuerden, ¿verdad? Por ejemplo, el append ya podríamos haber hecho este gráfico. Que es el nivel de escolaridad de pobreza extrema y pobreza extrema. Pero si queríamos, el merge nos permitió darnos una variable más y esa variable es el IPCN, que era el ingreso per cápita neto. Pero entonces con el merge sí podemos hacer ese gráfico, pero ya con el append podíamos hacer lo mismo, pero con las variables que teníamos. Y en ese momento no teníamos el IPCN. Ajá. Es como que no hubiéramos en este momento tenido Scolari. A ver, como que llamarla, traerla de otra base para poder hacer este gráfico. Exacto. Okay. Yo tenía una duda, pero si quiero ahorita al final, no sé, era sobre cómo esa forma de pegarlo, porque, no sé, creo que lo medio vi como con browse, pero quería estar segura si de ahí lo puedo ver o así. Ok, de fijo, no hay problema. ¿Cómo se pega? Y ya, yo creo que este es el lab de hoy. Perdón, duré demasiado, deben estar agotadísimos. Y eso que eras, y todavía nos falta, pero por eso lo dividimos entre dos. Me falta ver un par de comandos, pero eso vemos la otra clase. Salva que era la mitad, profe. Sí, vieron, por eso les dije que esto iba a ser difícil, porque es un laboratorio, más que todo es que es un laboratorio difícil. Y sí, este es el laboratorio más pesado, perdón, estaba leyendo el chat. Y con respecto a de hecho les voy a pasar esto para que lo vean. Es que creo que no lo van a ver bien. Hay una página que se llama Overlay. Esto lo van a ver, ustedes van a decir, madre, que es esta vara. Pero no es tan feo. Cuando uno presenta proyectos matemáticos, escribir fórmulas a veces es muy complejo. Más que todo en Word. Ya Word tiene este formato de LaTeX, pero LaTeX es un formato muy... Las investigaciones que ustedes van a ver en economía, en matemática, en estadística, es gente que escribe en LaTeX. LaTeX es un formato de escribir. O sea, esta página permite uno escribir en LaTeX, pero también hay otro que se llama Markdown.
Entonces, uno escribe y también es programa, por así decirlo, como no es o sea, como que literalmente uno tiene que escribir con secciones y así. Y, digamos, por ejemplo, compilar es lo mismo que el do file que nosotros hacemos cuando corremos un comando, ¿verdad? Entonces, cuando yo le doy compilar, lo que me hace es como escribir lo que yo escribo acá, ¿verdad? Que este es mi do file, por ejemplo, y este es mi tabla de resultados. Solo que acá se hacen como PDFs. Ven, entonces acá queda como, cuando yo puedo incluso también descargar estos archivos. Voy a ver el chat antes de si tienen alguna duda. Pero, sí, perdón, hoy la corto, dije, se imagina. Qué pena. Entonces, digamos, por ejemplo, entonces este es el laboratorio. Entonces, ven, queda como en un formato, no sé, es como más formal, es como más, que también se puede hacer en Word, sí, se puede hacer en Word, pero escribir cosas matemáticas es muchísimo más fácil. Digamos, por ejemplo, una presentación que yo estaba haciendo para el trabajo, no, esto no me va a servir. Acá. Una presentación, digamos, a veces escribir cosas matemáticas en LaTeX es muchísimo más fácil que escribirlo en Word, por ejemplo. Mientras esto compila, descargámoslo. Se llama Overleaf la página, ¿verdad? Por si. Después ahí, esa sí es todo es gratis. Ajá. Todo es gratis. El problema ven, digamos, no sé, bueno, acá no lo van a ver porque esto está muy pequeño, pero ya cuando lo descargue, sí, yo de fijo les paso, ajá, sí, se les voy a escribir el nombre y de fijo, ahorita les paso toda la información y también les voy a pasar el do file, que es lo que vimos hoy, y se llama Overleaf. Pero, ajá, hay que aprender a programar en LaTeX. Digamos, primero, si ustedes quieren aprender en LaTeX y ya después de ahí, justamente eso es lo que, perdón, todo esto era para aterrizar la pregunta de Javier, que duré un fregazo, pero bueno, escribir cosas matemáticas como esto a veces es mucho más fácil, o escribir esto, es mucho más fácil escribirlo en LaTeX que escribirlo en Word. Y todo esto para decirles de que yo escribí el proyecto en este archivo y el proyecto es de 5 personas. A lo sumo se entrega el 26 de junio, pero creo que voy a hablar con los profes, o sea, con Guillermo y con Ali, para que se entregue el domingo, porque creo que el 26 es el examen. Se entrega, entonces tienen hasta el domingo medianoche para entregarlo. Las bases que se van a utilizar es ENAO 2019 parte 1 y ENAO 2019 parte 2, entonces probablemente ya van a saber con qué van a tener que unirlo. Porque es una misma base de datos, pero con diferentes variables, hay que pegarlas. Y ya, esta es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, digamos, imagínense que yo escribí un artículo que le puse relatos de la vida prepandemia. Entonces escribí que Costa Rica posee 1.600.797 viviendas en las cuales el 8.84% de estas se encuentran en mal estado. Asimismo, el 2% de los hogares viven en estado de hacinamiento. En otras palabras, existen 32.201 familias que viven en un hogar, que viven en una casa, esto tengo que cubrirlo, donde 3 personas comparten un cuarto. Acá, esta información yo quiero que ustedes me la programen y me digan cómo encontrar estos números. Y así, eso se va a tratar del proyecto. Esto se entrega el 27 de junio a medianoche. Y de hecho todo, después, ahí cuando quieran lo leen, es algo que escribí y ustedes ahí cuando quieran lo leen, pero se trata de que las palabras en negro ustedes les encuentren la programada. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo hacen eso? Bueno, les puse una pista, digamos, como cómo ir colocando las cosas para que le agarren una idea. Y así, en el mismo do file, todo esto se entrega con un do file que me diga cómo es. Sí, los grupos lo hacen ustedes, sí, ustedes sí. Y ya, es eso. Así van a trabajar. Y esto es el proyecto. El proyecto entonces es como lo contrario. Yo les doy la respuesta y ustedes me tienen que decir cómo se llega a esa respuesta. Y
Y ya. Importante porque hay veces que voy a hablar de, por eso tengo que ser más quisquilloso, voy a ser un poco más quisquilloso. Y cuando hable de familias, hablo de familias. Y cuando hablo de casas, hablo de casas. Entonces, tienen que saber cómo usar el identificador de hogar o de vivienda. Y creo que Mariana y Marín tienen la mano levantada. Creo que Mariana la tienen primero, pero no sé si eran dudas de lo anterior o de esto. Bueno, exacto, ya me respondió. Y Marín, sí, Marín. Profe, quería saber, en el artículo que usted escribió, ¿está en orden de las variables que tenemos, de los resultados que tenemos que encontrar? ¿O puede ser que el primer valor que tenemos que encontrar está como en medio del párrafo, del artículo? Es todo lo que está. Bueno, sabes que primero voy a dejar de grabar porque ya estoy ya no.